Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a aprovechar el tiempo para esta sesión para revisar este tema que será el último que veamos en este semestre y que será el último que está incluido en el examen del próximo lunes y martes, pero no necesariamente es el último. Hay muchos temas todavía pendientes por revisar que estaremos revisando ya de manera extraoficial, o ya al menos ya no serán incluidos en el examen. Este será el último tema que estará incluido en el examen. Así que, pues gracias por su asistencia y vamos a revisarlo. Voy a compartir mi presentación para que podamos trabajar sobre ella. Y el día de hoy vamos a hablar de calorimetría y transmisión de calor. El día de ayer ya les envié las láminas de este tema y las vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hacer un par de ejemplos. Esperemos nos dé tiempo de todo eso. Y entonces vamos a hablar de calorimetría. Que esa calorimetría precisamente es algo que tiene que ver con la medición del calor, pero no hemos definido el calor. Bueno, aquí tenemos en esta lámina la definición del calor, que se dice que es una energía que se produce por la vibración de las moléculas. Todo cuerpo, ustedes saben, está formado por moléculas, por átomos, que a la vez forman moléculas, y esas moléculas tienen un cierto movimiento. En un estado normal, pues siempre están moviéndose de cierta manera, pero si nosotros forzamos a que esas moléculas se muevan más de lo normal, entonces provocamos lo que denominamos calor, es decir, esa vibración, ese movimiento de las moléculas mayor al normal, es lo que se denomina calor. Y este calor puede provocar varios efectos. Por ejemplo, puede provocar la evaporación de los líquidos, puede provocar la dilatación de los cuerpos, que esta parte ya la vimos que existía una dilatación lineal, una dilatación superficial y una dilatación volumétrica. En este caso, lo que me representa esta imagen es un área que se incrementa conforme se incrementa la temperatura, desde un área inicial hasta un área final, cuando hay un cambio de temperatura. Los sólidos los puede fundir. Cuando hay demasiado calor, los sólidos pueden ser fundidos. Y el efecto más importante del calor, o más visible, pues es que hay una subida de temperatura, un cambio de temperatura. Cuando se le proporciona calor a algún cuerpo, su temperatura sube. Y esa temperatura se denomina como la medida de la energía cinética de esas moléculas, es decir, estas moléculas que conforman el cuerpo, pues en una situación normal tienen muy poquito movimiento, entonces hay poca energía térmica y poco calor. Si estas moléculas dentro de este cuerpo se mueven con mayor rapidez, hay mayor energía cinética, entonces también hay mayor energía térmica y el cuerpo está caliente. Entonces, una manera de producir ese movimiento, por ejemplo, tengo aquí mis manos. Si yo empiezo a frotar mis manos, lo que estoy haciendo es poner en contacto las moléculas de las palmas de mis manos. Y ustedes van a percibir que el calor de sus manos va a aumentar, la temperatura de sus manos va a aumentar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es friccionar, haciendo que las moléculas de mis manos se muevan más rápidamente y con eso produzco calor. Y así con cualquier objeto, si yo tomo cualquier objeto y lo froto, pues lo que estoy haciendo es hacer que sus moléculas vibren más rápidamente y entonces voy a producir calor. Voy a producir que su temperatura aumente. Cuando hago eso, cuando hago que las moléculas se muevan más rápidamente, hago que la temperatura de ese cuerpo aumente. Y bueno, vamos a ver que en este caso vamos a estudiar el tema de calorimetría. Y nos habla de que la calorimetría es precisamente una parte de la física que estudia esa medida de la cantidad de calor. Si nos podemos determinar, bueno, esa calorimetría estudia cómo se comporta ese calor y cómo lo medimos. Este calor, dice aquí, también es una forma de energía que se transmite de un cuerpo
de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Esto nosotros lo podemos observar todos los días. Si estamos, cuando cocinamos nuestro desayuno, nuestra comida, pues vemos que podemos poner nuestro sartén en el fuego y el calor que genera el fuego que tiene una mayor temperatura, pues va a ser transmitido a nuestro sartén y nos va a permitir calentar nuestra comida, generar nuestra comida, porque eso es lo que necesitamos para producir esa comida. Y bueno, este calor tiene diferentes tipos de unidades, dependiendo del sistema de medida. La unidad básica en el sistema internacional, más que en el sistema internacional, es en el sistema CGS, es la caloría. La caloría, y la definición de esta caloría es el calor que necesitamos suministrar a 1 gramo de agua para elevar 1 grado Celsius su temperatura. Es decir, si tengo 1 gramo de sustancia y le agrego una cierta cantidad de calor, logro que cierta cantidad de calor, logro que ese gramo de agua suba a 1 grado su temperatura, entonces estoy suministrando tanto como una caloría. En el sistema internacional, la unidad es la kilocaloría, es decir, es el calor que necesito suministrar a 1 kilogramo de agua para elevar también en 1 grado Celsius su temperatura. Y la relación entre las calorías y las kilocalorías es muy simple, es igual que la relación entre los gramos y los kilogramos. Si podemos recordar, 1 kilogramo, por ejemplo, sabemos que es gramos. De la misma manera, 1 kilocaloría, pues va a ser calorías. Hay que tomar en cuenta esta conversión, es un factor que vamos a utilizar en algún momento más adelante. Y normalmente la caloría la vamos a simbolizar así con sus primeras 3 letras. 1 kilocaloría entonces son 1000 calorías y entonces, bueno, esta es realmente la unidad del sistema internacional del calor. Y otra de las unidades que no vamos a utilizar mucho, pero que es bueno que sepamos que exista, es el BTU. El BTU es la unidad británica de temperatura, por sus siglas en inglés, British Temperature Unit, y es el calor que se necesita suministrar a 1 libra de agua para elevar 1 grado Fahrenheit su temperatura. Pero si recuerdan, ya habíamos hablado que esta temperatura Fahrenheit es la que utilizamos normalmente en los países de habla inglesa. Entonces, BTU, esta unidad la van a encontrar mucho cuando ustedes quieran, por ejemplo, comprar un aire acondicionado. Muchos de los que ustedes podrán encontrar tendrán esta característica. La característica de funcionamiento estará dada en estas unidades BTUs. Este calor también tiene la capacidad de hacer un trabajo mecánico, entonces tiene una equivalencia con el trabajo mecánico. Y aquí abajo tengo esa equivalencia. Me dice que 1 kilocaloría también es equivalente a un trabajo de 4186 joules. 4186 joules. O sea, hay un factor que yo puedo utilizar para multiplicar y cambiar de calorías a joules, que si se recuerdan, joules es la unidad de trabajo, y en mecánica lo utilizamos como newton metro. Entonces también podemos encontrar una equivalencia de la caloría. Una caloría va a ser exactamente igual a 4.186. 4.186 joules. El trabajo que hacen 4.186 joules. Bueno, entonces todas estas conversiones es importante, factores de conversión es importante que los recordemos, tal vez lo tengamos que utilizar en algún momento. Pero el calor realmente no lo podemos medir, el calor lo podemos determinar de alguna manera
mediante cálculos. Lo que podemos medir generalmente son los cambios de temperatura y para eso tenemos pues estos instrumentos que ya ustedes han revisado y por ahí los han conocido. Un termómetro es un termómetro de bulbo de vidrio, generalmente de mercurio o de algún alcohol con tintura. Un pirómetro muy de moda actualmente por la pandemia. En muchos lugares, en los centros comerciales, en los lugares de trabajo, es el instrumento que se utiliza para tomar la temperatura a las gentes que van a ingresar en algún sitio. Aquí tenemos un termómetro industrial más definido y incluso aquí tenemos un termómetro que permite medir altas temperaturas en ciertos puntos. Ya es un elemento más sofisticado, pero nos permite medir temperaturas, incluso en procesos industriales, temperaturas muy altas. Y medir esa temperatura nos permite determinar precisamente el calor o el intercambio de calor que existe entre ciertos cuerpos. Bien, entonces vamos a revisar que existen diferentes maneras de transmitir el calor. Básicamente son tres maneras. El calor se puede transmitir por conducción, por convección o por radiación. Sí, se dice que se transmite por conducción cuando existe, este calor se transmite a través de un medio físico continuo, es decir, hay un material que está ahí y a través de ese material el calor puede pasar a través de ese cuerpo y llegar ese calor hasta el otro extremo de ese cuerpo sin que haya movimiento de materia. Por ejemplo, me dice aquí que una varilla caliente. Tenemos aquí en el esquema de la derecha esa representación. Si tenemos un fuego encendido y acercamos una varilla metálica a este fuego, pues este calor se va a transmitir a través de esta varilla y eventualmente va a llegar a quien esté sosteniendo esta varilla. Bueno, por eso aquí se colocaron un guante para no quemarse debido a esa transmisión de calor por conducción. Otra forma de la transmisión del calor es la convección. Dice que esta convección sí se transmite a través de un medio físico continuo y implica movimiento de la materia, por ejemplo, aire caliente de la atmósfera. La misma fogata va a estar calentando el aire que está sobre de ella y este aire caliente va a tender a subir. Entonces vamos a sentir el calor aún muy por encima de la fogata debido a que el aire caliente que está produciendo esta fogata está subiendo y está tocando aquí nuestras manos. Y el aire frío pues va a estar pasando a ocupar su lugar. Por esa razón se van a formar aquí algo que llamamos corrientes convectivas. El aire caliente sube, el aire frío baja. Y esto lo podemos observar también en el agua. Cuando ponemos a hervir agua, vemos que a medida que se calienta el agua del fondo, empieza a subir y empieza a burbujear, empieza a hacer ahí un cierto movimiento de esas moléculas de agua. Eso es debido a estas corrientes convectivas, debido a este fenómeno de convección. Es decir, la tendencia a subir de las partículas calientes y a bajar de las partículas frías. Aquí también vemos el ejemplo de la conducción. Si este sartén, este traste que está calentando agua a través de su mango metálico, pues también se transmite este calor por conducción. Y la otra forma de transmitir este calor es por radiación, que tenemos aquí el ejemplo nuevamente de la fogata. Si nosotros acercamos nuestras manos lo suficiente, vamos a sentir ese calor, lo vamos a poder percibir en nuestras manos, aun cuando no estemos en contacto y aun cuando no haya movimiento de aire hacia nuestras manos. Simplemente con acercarnos lo suficiente vamos a ver que tendremos esta sensación de calor que produce esta fogata y la podremos sentir en nuestras manos. En este caso es por medio de la radiación. El calor se irradia y puede ser percibido por nuestras manos. Lo mismo sucede aquí en este caso, que es una parrilla. Y aunque no estén en contacto directo la parrilla con el traste que está calentando el agua, pues esta parrilla está radiando calor que es percibido y es acumulado por este trasto para calentar a su vez el agua. Y este fenómeno se llama radiación, es decir, aquí no hay contacto directo. Esta radiación se puede transmitir a través del espacio o del vacío.
impulsa el aire, y la forma de transmisión es por medio de un campo electromagnético. Por ejemplo, aquí tenemos la radiación solar, ese calor que nosotros percibimos todos los días es producto de esta radiación. Se transmite por medio de radiación a través del vacío en el espacio y después a través de nuestra atmósfera, a través de nuestra capa de aire que nos cubre. El otro ejemplo es la combustión, y como esos hay varios más ejemplos que pueden producir esta radiación y transmitir el calor a nosotros o a cualquier cuerpo dentro del planeta Tierra. Bien, y entonces vamos a ver dos conceptos muy simples que tienen que ver con esta calorimetría, esta medición del calor y esta transmisión del calor. Tenemos primero un concepto que se llama el calor suministrado, que por ahí ustedes lo van a encontrar como la capacidad térmica específica o algún otro término. Pero bueno, es el calor que es suministrado. En este caso, el calor que suministra un cuerpo para incrementar su temperatura, para cambiar su temperatura, pues lo puedo determinar mediante esta expresión. Si yo quiero conocer el calor que tengo que suministrar a un cuerpo para cambiar su temperatura, bueno, tengo que hacer una operación que implica la masa, es decir, implica qué tanta cantidad de masa tiene ese cuerpo, implica una propiedad específica de ese cuerpo que se llama el calor específico, e implica qué tanto quiero variar su temperatura. Esta es una delta T. Si yo conozco todos esos parámetros, puedo determinar cuánto calor le tengo que suministrar a un cuerpo para cambiar su temperatura en una cierta proporción. Entonces, esta es la fórmula del calor suministrado. Puede ser calor cedido, calor ganado. Las tres cosas se utilizan aquí. Calor suministrado. Los cuerpos también pueden ceder calor, no solamente aceptar. Entonces, podría ser calor suministrado, calor cedido, y sería igual que suministrado, es decir, que lo puedo ceder a otro cuerpo, incluso al medio ambiente. Puede ser calor aceptado, es decir, un cuerpo también puede aceptar calor y cambiar su temperatura. Entonces, esta expresión me permite calcular cualquiera de esos tipos de calor. Y bueno, entonces vamos a ver este ejemplo a partir de esa ecuación, pero vamos a realizar de una vez este concepto que es el calor específico. Me dice que el calor específico es una cantidad de calor que necesito suministrar aquí a la unidad de masa de una sustancia para incrementar su temperatura en un grado de temperatura. Dependiendo de la escala, pues variarán sus unidades. En este caso, el calor específico me dice que es la cantidad de calor entre el producto de la masa por su variación de temperatura. Y para el sistema CGS, este calor tiene unidades de calorías, que decíamos que era la unidad del calor, por grado Celsius. En algunas ocasiones ustedes van a encontrar esta unidad de calor, dependiendo del sistema. En el CGS vamos a ver qué es calorías sobre grados Celsius. Pero si recuerdan, habíamos visto que las unidades de la temperatura realmente en el sistema internacional, las oficiales son los Kelvin. Pueden encontrar también esta unidad como calorías grado Kelvin. Pero no, los Kelvin no se dicen grados, son más Kelvin. O incluso en el sistema internacional, lo que deben de ustedes encontrar como unidad de calor
debe ser kilocaloría por kilogramo grados Celsius o grado Kelvin. La diferencia entre grado Celsius y grado Kelvin, si se recuerdan, son 273 grados. Las dos son de escala centígrados, así que son equivalentes con la diferencia de esos 273 grados, entonces pueden ser usados indistintamente. Desde luego el valor de este calor va a cambiar porque la relación entre el denominador va a ser diferente. Pero bueno, este calor específico es un valor que es específico para cada sustancia, es decir, el calor específico que tiene el agua es diferente al que tiene un metal, es diferente al que tiene una madera. Entonces cada material tiene un calor específico diferente y es característico de ese material. Incluso hay tablas, vamos a ver más adelante una tabla en la que están descritos algunos de esas unidades de calor, de esas cantidades de calor específico para cada material. Entonces vamos a regresar a este ejemplo. Me dice que tengo un cuerpo de cobre de 1 kilogramo de masa que se halla en un horno donde la temperatura es de 700 grados. Voy a tratar de representar eso aquí, simplemente como un cuerpo que tengo solamente para poner sus datos. Sé que este cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo. Y su temperatura inicial, cuando la retiro del horno, esta temperatura inicial es de 100 grados, perdón, de 700 grados Celsius. Que calienta a elevadas temperaturas este metal. Y cuando lo retiro, se enfría. Entonces, al final tiene una temperatura. La temperatura final la vamos a simbolizar simplemente con T. Esa temperatura final, después de que se enfría al aire, alcanza una temperatura de 2 grados Celsius. Seguramente es un día frío y alcanza una temperatura de 2 grados Celsius. Y entonces, este material que es cobre tiene una propiedad que se llama su calor específico, que es un valor que es propio de este material. En este caso, el calor específico del cobre es de 0.093 calorías sobre grados Celsius. ¿Qué me dice este valor? Bueno, pues me dice, si trato de interpretarlo, que necesito 0.093 calorías para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado Celsius. Esta es la interpretación de este calor específico. Bueno, ya tengo aquí todos mis datos. Me pide que calcule yo la cantidad de calor que se dio al aire, es decir, todo el calor que después de salir a 700 grados Celsius del horno se dio al aire, estuvo irradiando, estuvo calentando el aire a su alrededor. Y ese calor se pasó al aire y al final la temperatura de este cuerpo fue de 2 grados Celsius. Entonces, pues voy a aplicar directamente mi expresión matemática que tengo aquí arriba y voy a determinar esa cantidad de calor multiplicando la masa del cuerpo. Aquí tenemos que ser conscientes, muchachos, de que tenemos que utilizar las mismas unidades para no fallar. Si tengo aquí una masa en kilogramo, pero todos mis demás datos, por ejemplo, tengo el calor específico en gramos por grado Celsius, me conviene entonces utilizar esta masa en gramos, y así lo voy a hacer. Entonces voy a traspasar este kilogramo en gramos y voy a hacer la operación entonces en miligramos para que haya coincidencia de las unidades. 1000 gramos es la cantidad de masa por el calor específico del cobre, que es en este caso 0.093. 0.093 calorías por grado Celsius. Y aparte tengo que multiplicar esto por la variación de la temperatura.
Voy a calcular la variación de la temperatura por separado para poder visualizarlo mejor. La variación de la temperatura, como en todas las variaciones, es mi temperatura final menos mi temperatura inicial. Entonces, la variación de temperatura que sufrió este cuerpo va a ser mi temperatura final, que fue de 2 grados Celsius, menos mi temperatura inicial, que fue de 700 grados Celsius. Eso me va a dar 700 grados Celsius, eso me va a dar una diferencia de temperatura, una variación de temperatura de menos 698 grados Celsius. Y eso fue lo que varió su temperatura, es decir, bajó desde 700 grados Celsius hasta 2 grados Celsius. Entonces, ese es el valor que voy a utilizar en este punto, 698 grados Celsius. Y entonces, si yo realizo esta operación, veré que 0.93 por 1000 me va a dar precisamente 93, y a la hora de multiplicarlo por menos 698, voy a obtener un valor de menos 69.000. Este calor va a ser igual a menos 69.414. Son estas, bueno, tengo aquí grados Celsius con estos grados Celsius, y entonces lo que tengo aquí son calorías, unidades de calor. Es decir, para cambiar la temperatura de bueno, a la hora que sacamos este cuerpo del horno y lo dejamos a temperatura ambiente, se dio su calor al ambiente de este tamaño. Entonces, toda esta cantidad de calorías fue la que se dio al aire circundante este cuerpo, 69.414 calorías. Si quisiera yo expresar este valor en kilocalorías, pues tendría que hacer la conversión, es decir, una kilocaloría son 1000 calorías, pues esto sería tanto como menos 69.414 calorías. Estamos en el tiempo, muchachos, nos quedan menos de 10 minutos. No nos va a dar tiempo a terminar con esta sesión. Propongo, ahorita ustedes me dicen, el día de mañana tengo una sesión a las 9, pero tal vez podríamos continuar a las 10 de la mañana para ver un ejemplo adicional, incluyendo todo esto. Bien, voy a mostrarles aquí una tabla que a lo mejor ustedes ya tienen por ahí, ya han visto. Es una tabla que me muestra precisamente estos calores específicos de algunos ciertos materiales. Aquí podemos revisar su valor y aquí podemos visualizar las unidades en que están expresadas. Por ejemplo, en este primer caso es kilocalorías por kilogramo grados Celsius. Si nosotros le quitamos las K, pues también va a ser el mismo valor para calorías, gramo grados Celsius. Si hay que expresarlo en forma de unidades de trabajo, pues aquí está la unidad que se utiliza. Y aquí hay otros calores que ya no vamos a poder utilizar, pero que también existen. Y será conveniente en este momento explicar a qué se trata, ¿no? Este calor de fusión, por ejemplo, es el calor latente de fusión, perdón, es el calor que se debe de aplicar para que el material se vuelva líquido. Si es que estuviera en estado sólido, se vuelva líquido. Y tenemos aquí un calor de vaporización, que es el calor que se necesita aplicar a un material para que
vaporice, es decir, para que se vuelva vapor, para que se evapore. No todos los materiales tienen esta propiedad, si se dan cuenta solamente algunos pueden evaporarse. Por ejemplo, aquí tenemos el agua y el alcohol, tenemos el mercurio y tenemos aquí otro elemento, el tolueno, que se puede evaporar. Y hay algunos tampoco, hay algunos materiales que no se pueden fundir, o sea, no se pueden pasar de sólido a líquido, por eso no tienen aquí un valor especificado. Pero todos tienen un calor específico que los distingue en esas unidades. Y entonces tenemos aquí un ejemplo que vamos a utilizar para ejemplificar esta transmisión de calor, pero no nos va a dar tiempo en esta sesión, muchachos. Entonces, para que no nos agarren las carreras, voy a dejar la sesión hasta ahí y los invito a una sesión complementaria para ver este tema el día de mañana. Repasaremos rápidamente esto y haremos este ejemplo para que tengan elementos suficientes para resolver sus problemas que ya tienen publicados y también estén preparados para el examen que incluirá hasta este tema que estamos realizando el día de hoy y que realizaremos desde luego el próximo lunes y martes 29 y 30 de junio para cerrar ya con este ciclo escolar y básicamente con este curso de Física 2. Entonces, muchachos, aprovechando los 2 o 3 minutos que nos quedan de tiempo, quisiera yo preguntar si tienen algún comentario que quieran hacerme, alguna situación que quieran comentarme. Pueden ir abriendo sus micrófonos. Por ejemplo, Salma, ¿puedes compartirnos algo? ¿Quieres compartirnos algo? Buenos días, profesor. Bueno, Nada más quería decirle que mañana jueves tenemos examen, pero no nos han dicho la hora, entonces, de cálculo. ajá. Entonces, no creo que haya algún problema o... Pues entonces, si tienen examen y les definen en el transcurso del día, me avisan y tal vez la podamos programar para el viernes sin problema. Ok, sí. Entonces, si tienen algún inconveniente, con toda confianza me dicen, ¿no? Finalmente ya nada más es la aplicación de este tema, no hay mucho problema. Con esta ya es la base, nada más es ver cómo aplicamos esto para resolver el problema. Yo Okay. puedo ser flexible sin problema, ¿eh? Sí, gracias, profesor. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Michelle, Adolfo, Diego. No, profesor, nada más será eso del examen. Ok, ustedes son del 11, ¿verdad? Ujú. El 11, muy bien. Ilian, ¿algún comentario, algún impedimento? No, profe, todo bien. Buenos días. Buenos días, bien. Adolfo y Diego son del 11 también. ¿Quién más tenemos por aquí? Genaro, ¿algún comentario, algo quieras agregar? Genaro, ¿sí estás ahí, Genaro? Sí, profesor, estoy aquí. Bien, entonces, muchachos, ustedes me confirman si tienen la oportunidad mañana a las 10 de la mañana y si no, con toda confianza, manden el mensaje por cualquiera de los medios que tenemos y sin problema la reprogramamos. Yo tengo una sesión a las 9, de 9 a 10, posiblemente una junta a las 11 de la mañana, entonces, si no es mañana, podría ser el viernes y ya nos pondremos de acuerdo. Les digo, y si no, incluso el sábado en un caso extremo, nada más para ver la aplicación de este tema. Y entonces, pues, si no hay ningún comentario adicional, muchachos, les agradezco su participación, les agradezco su tiempo y pues ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Si ya no hay ninguna otra, gracias, buen día. Si gustan irse activando su micrófono y despidiéndose, les agradeceré mucho.
Gracias, profesor. Gracias, profe. Profesor. Adiós, profe. Buen día, Ay, profe. buen día, que les vaya bien. Buen día. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Excelente día para todos.